Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy, José Rivera Costales. José dirige su empresa, Tiquinauta, pero también quiero destacar en él su formación académica. Tiene especialidades en áreas como la comunicación digital, nuevas tecnologías, redes sociales y estrategias digitales, radio y televisión en línea, entre otras de las destrezas y formaciones profesionales que tiene José, un ecuatoriano joven, valioso, con que cuenta nuestra patria. Muchas gracias, José, por estar en nuestro programa. Voy a un imaginario de noticia y casi la voy a leer como locutor. El COE Nacional acaba de anunciar que la campaña electoral presidencialista del Ecuador, cuyo balotaje final será el 11 de abril próximo, decidió, en protección de la comunidad ecuatoriana y de los votantes, suspender todo acto público de campaña electoral y solamente que ésta se realice en redes sociales. Vamos al experto para preguntarle en esta noticia imaginaria. No es fake news, sino simplemente la necesidad de cuidarnos y de protegernos en una época pandémica terrible que vive el país. José, muchas gracias por estar aquí. Wilman, muy buenos días, igualmente a tu distinguida audiencia. Muchas gracias por la invitación. Realmente sí, lo que estamos viviendo pareciera sacado de una película de ciencia ficción, pero es una realidad que la estamos nosotros palpando en el día a día y que a pesar de esa realidad dura que estamos viviendo, en muchos casos esta campaña virtual de la que tú bien señalas, pues lamentablemente no ha podido ser llevada a cabo en un 100%. El tema de las visitas por parte de los candidatos a recintos, a poblados, al encuentro con la gente, en nuestra cultura sigue siendo muy importante y eso ha hecho que los candidatos pues acudan a este tipo de reuniones, hagan este tipo de mitines políticos y pues esto no permita el correcto distanciamiento entre las personas, no salir para evitar contagios, en fin, pues ha sido realmente una situación dura, pero de todas formas vemos que no se ha cumplido un 100% de campaña digital, sino que hay un componente de puerta a puerta que todavía sigue siendo importante. También ha sido importante, como usted lo dice, José, el uso de nuevas tecnologías en esta campaña electoral. Hay una alta comunidad de jóvenes integrantes del padrón electoral, más o menos el 17%, eso en cifras un poco más detalladas es 2.2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que están en una edad del voto voluntario desde los 16 hasta los 18 años. ¿Las campañas han estado dirigidas hacia ellos o en realidad en su análisis en genérico, en primera instancia, sobre este tema de tan alta responsabilidad y especialidad para usted, ha sido más bien pequeño, no ha sido utilizado por los candidatos como se hubiese esperado en escenario pandémico? Quiero insistir en aquello. José. Bueno, Wilman, en efecto, la campaña sí ha sido bastante digital en cuanto a diversidad de públicos. Hay mensajes dirigidos a una diversidad de públicos, pero hay espacios específicos en donde los jóvenes también están participando. TikTok viene a ser una de las redes que más ha crecido o que más creció durante el año pasado en la pandemia y son especialmente los jóvenes los que se encuentran participando en estas redes. Lamento comunicarle a mucha gente, tal vez le caerá esto un poco duro, pero Facebook es considerada ya una red para viejos, una red para personas adultas, ¿Sí? en la que obviamente no les interesa estar a los jóvenes participando. Por ende, cuando los candidatos ingresan a estas redes nuevas, a estos espacios, pues se puede ver que sí hay un interés de direccionamiento de mensajes específicos a este grupo objetivo y que vimos que, por ejemplo, en la campaña de Javier Hervás le dio muy buenos resultados. Le dio resultados el disfrazarse, el tener esta capacidad histriónica, el presentar sus propuestas de una forma diferente, el participar en estos sketches, también con su patineta, con algunas formas de comunicación que vimos que dieron muy buen resultado para poder llegar obviamente a este público joven. De ahí que Lazo, por ejemplo, en la primera fase de la campaña no aceptó participar
TikTok, no abrió una cuenta allí en este espacio digital, pero en esta segunda fase de la campaña ya abrió su perfil de TikTok. Andrés Arauz ya tenía TikTok, ya venía participando, ya venía con un recorrido importante, ya tenía una captación de jóvenes. Ambos perfiles vienen en este caso pugnando por este voto joven que es el que quieren captar y que obviamente podría ser en algún momento también, si es que los jóvenes se decidieran a votar, ya que es optativo, y fueran masivamente a hacerlo, pues obviamente tendríamos nosotros un gran impacto para uno de los dos candidatos que haya pegado mejor dentro de la red social. José, ¿quién usa más de los presidenciables en segunda vuelta las tecnologías, el TikTok, como dice usted, u otras alternativas parecidas? Bueno, realmente ambos están haciendo un uso intensivo de redes sociales. En Twitter hemos visto que se ha convertido, bueno, ya era, de hecho, yo tengo por ahí un artículo de hace mucho tiempo, que es una arena haciéndola o evocando un símil de los gladiadores en la arena, en donde los candidatos, pues obviamente están pugnando por este voto. Mucho en Twitter, mucho en Facebook, ahora TikTok, Instagram también que se está moviendo. Hemos visto que hay una gran inversión por parte de Guillermo Lazo, una inversión importante de recursos dentro de Facebook que ya transparenta las cifras. Andrés Arauz, una inversión un poco moderada en este sentido, más bien yo creo que él está priorizando el tema de campo, pero no descuidan el hecho de generar contenidos para la red social, lo cual es importante. Entonces, claro, vamos viendo cómo estas dos candidaturas van haciendo un uso intensivo de redes, van haciendo un uso de estrategias también en este caso, sobre todo estrategias para posicionar y para de alguna forma desgastar la imagen que pueda tener su candidato. Se promueven hashtags positivos y negativos principalmente para desgastar la imagen de su candidato, en este caso del candidato contrario, perdón, y obviamente buscando posicionar, consolidar la candidatura de la preferencia de los usuarios, ¿no? ¿En qué papel juegan estas noticias falsas, las fake news en la campaña? ¿Se han usado muchas en esta etapa, José? Realmente yo tengo algunos años haciendo observación de campañas y te puedo decir que antes no había tanta generación de noticias falsas dentro de este espacio digital. Eran muy Sí habían, sí se pocas las usaba. realmente, ¿no? Perdón. Sí, sí existían, digo, en los estudios, Sí, en las existían investigaciones. una que otra realmente, una que otra no tan masivamente como las vemos en la actualidad. Hemos visto un uso intensivo de noticias falsas, un uso intensivo al mismo tiempo de noticias tendenciosas o verdades a medias que son publicadas principalmente en las redes sociales. Esto justamente lo que busca es tratar de desgastar la imagen del candidato y obviamente posicionar la imagen de su candidato o del candidato de su preferencia, pero es lamentable lo que hemos visto, sí ha habido ese tipo de información negativa, información que no aporta a la campaña, sino que más bien hace lo que se denomina la campaña sucia, y esa campaña sucia ha estado a la orden del día. Ahí siempre o se trata de alguna forma de sobajar al candidato, al Exacto. contendor, y obviamente de perjudicar su imagen en ese sentido. Eh, las redes, si bien es cierto, un like, un seguidor, no significa que tú tengas un voto, sí juegan un papel importante. Twitter, por lo menos, ahora pone en este caso titulares de las noticias y de la información. Facebook, en cambio, como es mucho más masiva, hay 13 millones de personas, allí en cambio lo que tienes es una viralización de la información, una llegada masiva de los contenidos hacia las personas que participan en estas redes. Pero son súper importantes realmente, no podemos descartarlas dentro de esta campaña, sobre todo en esta campaña en que estamos viviendo que es muy digital, estimado Will. José, Guillermo Lazo parecería ser el más obligado a tener la necesidad de construir una identidad distinta ante su electorado. Quiero decir, dejar esa sombra de banquero y procurar ser más próximo a la población. A través de redes sociales, con una muy buena campaña y alejándonos un poco de las fake news, puede ser posible construir esa figura positiva y favorable alrededor de Guillermo Lazo para hablar de un personaje en específico, José.
Es interesante lo que tú planteas, Wilman. Realmente cuando nosotros tenemos ya esta segunda fase de campaña, camaleónicamente Guillermo Lasso cambia para aparecer en este caso como un personaje mucho más joven de lo que es. Hay un nuevo Exacto. corte de cabello, hay una nueva vestimenta, al menos en la primera aparición de TikTok, hasta los zapatos rojos con los cuales también trata de aparecer o de, en este caso, de cambiar esa primera imagen que tuvimos en la campaña, en la primera vuelta electoral. Le es duro acercarse, le es duro, tiene mucha resistencia. El tema de Sí, que es banquero en la sociedad ecuatoriana realmente es mal visto, genera rechazo, genera sí, animadversión, muchas veces tiene este sesgo nuestra sociedad y eso obviamente le cuesta al candidato. Vemos que ya va en este caso por su tercera sí, señor. elección, Postulación. tercer intento de Sí, llegar a consolidar esta candidatura como presidencia, como parte de llegar a la presidencia, pero le es esquivo. Imagínate, los resultados de esta primera vuelta fueron peores que los de la primera vuelta anterior. Entonces, ujú, claro, más bien llega un Lasso desgastado, un Lasso con difícil posición frente a la sociedad y que sin embargo, claro, sigue luchando, sigue haciendo estrategias, sigue cambiando, sigue en este caso tratando de aparecer como una opción incluso alineada con los jóvenes, que obviamente son los que a los que más les preocupa el tema de empleo, de educación, y haciendo incluso propuestas que podrían ser complicadas, como la desaparición del CENESID en este caso, que obviamente es la que rige a las universidades. Claro, ¿quién va a regir luego a las universidades? ¿Qué va a pasar con la educación superior? Que exacto. son preocupaciones también de los jóvenes muy válidas en ese sentido. Pero claro, muchas veces les dice lo que quieren escuchar, pero no hay de fondo, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar en lo posterior? Exacto, inclusive cambiando su agenda, porque habla de medio ambiente, habla de las mayorías sociales, habla de los trabajadores y sus derechos, que en realidad han sido temas que no han estado precisamente en la agenda del candidato en las dos temporadas anteriores, en las dos oportunidades que se postuló. Y es interesante, el grupo Faro hacía una publicación respecto de que analizaba los dos planes de propuestas de los candidatos y en las propuestas de Guillermo Lasso eran las que menos, en este caso, se alineaban con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. No sucedía así con las propuestas del candidato Andrés Arauz, que estaban muchísimo más alineadas con estos ODS, que son principios universales, que realmente más allá de lo que puedas proponer, localmente para el país, son principios globales que de alguna forma se preocupan del medio ambiente, del bienestar de la humanidad, del no trabajo infantil, de cosas que realmente son importantes dentro de nuestra sociedad y que necesitamos nosotros pues consolidarlas para que funcionen positivamente. Ahora, José, el objetivo de una operación mediática como la que estamos examinando es construir un candidato ideal. ¿Se lo logra desde el punto de vista de la experticia y de la formación académica y de las investigaciones que ha desarrollado José? ¿Sí es posible lograrlo? Habrá un sector de la población, especialmente el sector de la población indeciso, que ese realmente es el que tú puedes empezar a convencer. El voto duro de Andrés Arauz, el voto duro de Guillermo Lasso, ya están allí, ya son parte en este caso de los votos que lograron conseguir. La preocupación viene justamente por este sector de indecisos al que queremos nosotros llegar. Y muchas veces esos indecisos, claro, tienen esta imagen de no tan buena aceptación respecto de lo que representa un banquero en nuestro país. Entonces, eso suele generar muchas veces rechazo. En el caso de Andrés Arauz, más bien él se está presentando como una opción joven, como una opción que trata de vincularse con sectores de la sociedad y sin embargo también pesa tal vez el tema de que, como lo vimos en primera vuelta, mucho más omnipresente, el tema de Rafael Correa, su gobierno y obviamente estos años de gestión que tuvo en algún momento y que la gente ha reconocido en muchos aspectos como positivos, así como también puede tener en algunos otros aspectos alguna evaluación negativa. Siempre hay que tomar las dos cosas y realmente yo creo que Claro. hubo muchas cosas positivas. José, de tal manera que los contenidos, los mensajes del político hacia su electorado en este escenario de construir un candidato ideal, apoyándose en el Internet, en las redes sociales, en su fondo no banaliza la cultura,
no espectaculariza el mensaje, no lo vuelve simple, escaso de contenido, inclusive para generar desafectos o un boomerang que al final puede venirse en contra tuyo cuando en realidad intentabas otro objetivo. Creo que una de las cosas importantes, Wilman, en ese sentido es justamente el hecho de que nosotros dentro de las redes sociales muchas veces no se puede ser tan profundo en la emisión de los mensajes, ¿no? Correcto, correcto. Pero sí se puede ser, en este caso, sí se puede plantear las alternativas con las cuales nosotros podemos plantear ideas interesantes respecto de las propuestas de campaña. Eso muchas veces está faltando, a veces se quedan en los recorridos, a veces se quedan en algunas cosas un tanto banales, un poco superficiales, y no hay un verdadero debate de propuestas, que es lo que mucha gente suele reclamar en este sentido. Pero claro, vivimos un tiempo de campaña un poquito más largo, sobre todo ya cuando tenemos la segunda, en este caso la segunda etapa de campaña, la segunda vuelta electoral. Claro, seguir colocando las mismas propuestas, se desgasta también el mensaje. Entonces, Correcto. de ahí que tratan de ser un poco más creativos, de un poco más ligeros en cuanto al contenido, para también captar a este voto joven. Recuerda que los jóvenes tampoco es que leen mucho, ellos se quedan con la imagen y el titular que ven en los posts, en los contenidos de redes, y eso es lo que a veces más les impacta a ellos. Entonces, claro, sí hay cierta banalización del mensaje, sí hay cierta ligereza en el tratamiento, pero obviamente es la exigencia de la campaña. Así como también hay la perversidad esta de justamente tratar de desprestigiar al candidato. No lo hacen desde sus propias redes, sino que utilizan ciertas formas de difusión de estos mensajes para poder llegar a estos públicos objetivos. Para el caso del medio ecuatoriano, José, ¿cuál es el mejor formato o la herramienta del Internet que se recomienda precisamente para lograr un objetivo ideal? Realmente la participación en todas las redes que estamos viendo, ¿no? Es una estrategia, no hay una sola con la que puedas quedarte. En Facebook tienes contenidos y posteos, en Facebook también tienes transmisiones en vivo que suelen tener cierta acogida importante de la gente. En Twitter tienes de igual forma los contenidos que emiten los candidatos. Ahí realmente en Twitter es donde existe más confrontación, es donde existe más... no tanto confrontación de ideas, sino confrontación con contenidos negativos. En Instagram la imagen también vende mucho, las historias están vendiendo mucho en los jóvenes, especialmente historias en Facebook, historias en Instagram, son las que tienen un impacto fuerte. Y en TikTok también estos contenidos cortos de video, estos tipos de sketch, han tenido un impacto bastante alto, elevado realmente en la población. Hay muy buena aceptación por parte de los jóvenes y ya vimos los resultados que obtuvo Herbas al darse a conocer como el candidato, en este caso, más outsider en cuanto a la forma tradicional de comunicación, sino que él hizo cosas nuevas, innovadoras, fue criticado, pero en cambio mira el nivel de votación que obtuvo, que fue realmente importante y que ya vimos que lo deja en un honroso cuarto puesto al ser su primera participación, en este caso en una lead presidencial. O sea, hay una influencia sin duda alguna de las redes sociales en la comunicación política. Totalmente, existe una influencia, no es una influencia al 100%, no es, sobre todo en el voto duro, no lo es, no funciona así, pero sí en los indecisos a los cuales podemos nosotros llegar a captar y podemos nosotros integrarlos como parte de nuestra votación, aunque luego tal vez sea gente que no estuvo muy convencida y nos haga en este caso o llegue a realizar probablemente cuestionamientos a nuestra forma de gobernar, pero finalmente sí funciona como una alternativa para poder llegar a este voto indeciso. ¿El mensaje es confiable o apenas distrae? Porque la decisión finalmente la tomarán las generaciones X, migrantes digitales, entre los que me sumo, los de la generación Y, millennials, y los de la generación Z, centennials. Porque es así, finalmente a la hora de ir a votar se toma la decisión. Pero la pregunta es, ¿esa influencia llega inclusive hasta el momento de estar frente a la urna? Yo creo que hay mucha gente que toma el día de la elección La la decisión, decisión sí. específica de por quién va a votar. Probablemente todo lo que ha visto en redes sociales puede llegar a pesar y puede ser importante para que yo tome mi voto por determinado candidato. Justamente allí se evocarán estas campañas negativas que ha habido, estas campañas de noticias falsas,
pesará también el tema de cómo o cuáles han sido las actuaciones en los últimos tiempos del candidato, los cuestionamientos que se le ha hecho tanto al uno cuanto al otro realmente, y tal vez hay mucha gente, sí, en verdad, que llega y el momento que está frente a la papeleta o cuando salió de su casa es que toma la decisión Exacto. para poder elegir a un presidente en este caso. Sí tiene su riesgo esto porque realmente o en Ecuador le veía unas encuestas y veía que hay alrededor del 12 al 15% que están indecisos todavía, es una cifra importante y esa cifra de indecisos podrían ser incluso los que diriman quién es el presidente de la República. Ahora, ¿las audiencias están indefensas o también son coprotagonistas de contenidos? Yo creería que son coprotagonistas. Ahora hay mucha gente que cuando ve algo que aporta, cuando ve algo que con lo que está de acuerdo, o si es que valida un punto de vista que tiene respecto de su candidato, respecto de la política, respecto de cualquier situación social que vivamos, ni siquiera se da el trabajo de comprobar que esta información sea real, sino que simplemente la comparte directamente. Entonces, allí vemos que toman partido y al mismo tiempo son partícipes de la difusión de estos contenidos. No se quedan como simples receptores, sino que sirven como emisores hacia otras personas, hacia otros grupos de redes, especialmente en WhatsApp se ve eso, en donde generan un impacto también de viralización de los contenidos. Hablemos un poquito del plano personal y empresarial de José. José es autor del libro 100 claves para la radio en línea. Realizó el primer mapa y directorio de medios digitales ecuatorianos y de los artículos científicos. ¿En qué tarea académica, profesional, investigativa está José para conocer precisamente y trascender la figura, el personaje tan importante que nos acompaña en esta oportunidad? Wilman, te agradezco realmente las palabras. Con Wilman nos conocemos desde cuando yo hacía reportería allá en el Congreso, no era asamblea, en el Congreso Nacional, y recién empezaba a quemar suela para poder empezar a hacerme un nombre en Sí. el mundo del periodismo y de Y la lo, comunicación. y lo has Y allí logrado. pues me he vinculado mucho en el tema, gracias Wilman, me he vinculado mucho en el tema de la comunicación social, pero ya enfocado en cuanto a la academia. Tuve la oportunidad de estar en CIESPAL. En la actualidad estoy dictando una cátedra en la Universidad Andina Simón Bolívar y justo esa cátedra versa sobre el tema de procesamiento y visualización de datos, que es una tendencia en la actualidad en donde tú, Interesante. a partir de bases de datos, de bases informativas, pues generas la información. Ya no es como antes que solo acudíamos a las fuentes humanas, sino que ahora yo le pregunto a las estadísticas que me entregan las instituciones o que yo mismo las puedo obtener Correcto. y a partir de ello, pues publico información. Al mismo tiempo, por allí haciendo un artículo académico respecto de la radio, que me pidieron una colaboración. En la UTE también me pidieron que colabore como parte de la edición, editor de una publicación académica, Tzafiki. Así que estamos un poco activos en esa línea. El tema de la agencia realmente la mantengo. Ha sido un tiempo súper duro en este sentido porque Claro. ha decaído mucho el trabajo, está un poquito complicada la situación, sobre todo en las empresas tanto públicas cuanto privadas. Así que, pero bueno, seguimos adelante trabajando en esa línea que también es importante. ¿Y has desarrollado investigación sobre el uso del marketing digital en la época actual? Recordemos que también escribiste artículos científicos sobre el inicio del marketing digital en el Ecuador y examinaste un caso específico, el de Rafael Correa, José. Yo creo que ese es uno de los artículos emblemáticos importantes que he podido aportar en ese sentido. Ese artículo lo escribí cuando trabajaba en CIESPAL y hacía análisis de cómo inicia, cómo arranca el marketing político en nuestro país. Antes todavía no se había hecho, sobre todo digital, ¿no? No se había hecho ningún o no existía ningún antecedente respecto de que alguien habría utilizado en sus campañas algunas herramientas digitales y fue justamente el presidente Rafael Correa en su campaña del 2006 en donde él establece cuál es el lineamiento y cuáles son las herramientas que utilizó. Utilizó mucho YouTube, utilizó un blog, utilizó una lista de correos electrónicos. Fue realmente innovador en todo ese sentido para poder llegar con el mensaje a estos nuevos públicos digitales que si bien todavía eran bajos, realmente
el trabajo que hace lo muestra como una persona de vanguardia, lo muestra como un innovador, como alguien que integra las nuevas tecnologías para poder conseguir justamente su objetivo, que era llegar a establecer una presidencia de la República, una ejecución que se alinee justamente con las nuevas tecnologías. Él obviamente es un pionero en el tema también de gobierno abierto, de uso de software libre también por parte del Estado, justamente también de implementación de sistemas electrónicos, de uso de redes sociales intensivamente. Acuérdate, a las instituciones él directamente en Twitter colocaba a favor atender y obviamente había los resultados Sí, señor. porque eso se convertía en un compromiso presidencial que él lo había hecho a través de Twitter, a Efectivamente. pesar de que era un solo tweet, pero obviamente fue un pionero y fue realmente un visionario en el tema científico-tecnológico como para poder integrarlo. De ahí la importancia de ese artículo. José, hoy estamos perdiendo una oportunidad para luchar contra la pandemia, no usando las herramientas digitales que ya tenemos y que lamentablemente desde el Estado no se utilizan. Sí, lamentablemente es terrible lo que está sucediendo. Y Yo vas a realmente escribir algo sobre esto, vas a investigar porque me parece he un sido, tema he muy, sido, muy, muy interesante, ¿no? Novedoso. he sido uno de los más críticos. Yo realmente he sido uno de los más críticos en el sentido de que lanzan una plataforma para inscribir a las personas o al adulto mayor y finalmente esa plataforma para mí fue un engaño más, un engaño vil en el cual quienes teníamos la esperanza de inscribir, en mi caso a mi madre y a mis suegros, por los cuales también siempre me preocupo, tenía la esperanza de poder inscribirlos y nunca pude hacerlo porque nunca funcionó la plataforma. Entonces, Mira tú. ese tipo de cosas, ese tipo de errores garrafales que no pueden ocurrir en pleno siglo XXI cuando tenemos y contamos con tecnología para evitar este tipo de salir o de tratar de ir a buscar la vacuna, es terrible realmente. Y claro, ahora tuvieron la maravillosa idea de usar lo del IES para poder vacunarlos cuando tal vez desde un principio pudo haber sido así el proceso de vacunación. Ha sido realmente un proceso deplorable en todo sentido el tema de la vacunación y yo creo que esa es una necesidad, una prioridad del Estado, porque esa vacunación nos va a permitir a nosotros salir adelante. No he dejado de expresar mi indignación en todos los círculos en los cuales les puedo compartir, tanto virtuales cuanto físicos, sobre esta visión que yo tengo y sobre el estado fallido en el cual hemos caído en esta necesidad imperiosa de vacunar a nuestra población vulnerable y ya avanzar con el resto de gente para poder llegar a una normalidad. José, en realidad es muy interesante lo que usted plantea y la necesidad precisamente de utilizar las nuevas tecnologías para este proceso, tanto para la vacunación, para el testeo, para el cerco epidemiológico, pero realmente no se está haciendo absolutamente nada de aquello y probablemente también sea otra de las frustraciones más en la crisis sanitaria que enfrenta el Ecuador. ¿No le parece, José? Totalmente, Wilman. Realmente es una visión terrible la que se establece desde el Estado. Sí. Hay situaciones que te dejan, que ya sobrepasan cualquier admiración que puedas tener en el sentido de que ya nada nos admira, en el sentido de que el presidente no conocía si hubo o no un plan para vacunar a la gente. Y Imagínate, creo que sí. eso realmente Sí. desdice de cualquier persona que esté al frente de una institución porque tú como primer personero en este caso de un país, lo primero que exigirías es déjame ver el plan de vacunación, veamos, revisémoslo, vamos Claro, avanzando a ver cómo es, está hecho, es tu pero subordinado, pues. correcto, Y tú como jefe, como líder, tienes que revisar lo que te están planteando, pues. exiges trabajo, Wilman, y al parecer no se exigió trabajo en un área tan sensible como lo es la vacunación y decir que el plan estuvo únicamente en la cabeza del ministro me dejó realmente, o sea, ya como comunicador, como ser humano, ya no estoy así, ya estoy como José Rivera, como un ecuatoriano indignado respecto de lo que está sucediendo en nuestro país, respecto a cómo se ha manejado esto de forma tan deplorable, tan ineficiente. Entonces, claro, te quedas realmente con un pésimo sabor de boca de lo que ha sucedido en este Sí. gobierno y de que obviamente se traduce en que no podamos nosotros como ecuatorianos hablar de una gestión eficiente, de una gestión que realmente valga la pena y que sobre todo veamos un liderazgo que nos pueda sacar adelante en esto tan indispensable como lo es la vacunación, Will.
un primer y grato espacio con José Rivera Costales en el testimonial. Muchas gracias, José, por tu gentileza y naturalmente siempre a la orden de ti, de tu empresa Tiquinauta, para llevar adelante procesos precisamente que favorezcan la interactividad y la comunicación, en este caso, de las comunidades, de las audiencias digitales de nuestro querido país, José. Muchas gracias por tu participación, José. Gracias a ti, Wilman, realmente volvernos a encontrar en esta invitación, aunque sea virtual, porque me habría encantado darte un abrazo. Eres uno de los periodistas que yo siempre he admirado por la carrera que tú tienes, por siempre las preguntas también incisivas que realizabas a los personajes que entrevistabas. Admiraba desde muy joven Muy eso amable. y te sigo admirando, pues todavía tienes una entereza como profesional que la respeto. José Rivera Costales en su participación aquí en El Testimonial. Muchas gracias una vez más, querido José. Gracias, Wilman, y hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.